Me llamo Elvira Montes y a mis 66 años jamás me imaginé que mi propia hija me arrastraría a un juzgado. Pero aquí estoy parada bajo el ventilador que gira perezoso en un tribunal de Mérida con el olor a madera barnizada y lluvia que se mete como un reproche que no te deja respirar. Señora Montes, dice el juez Ordóñez con voz suave, pero que pesa como plomo, su hija alega que ya no puede manejar sus finanzas, que ha tomado decisiones locas que ponen en riesgo el bienestar de la familia. Familia. La palabra me cae como cachetada. A mi lado, mi abogado Anselmo Ríos se inclina y me susurra: están pidiendo la tutela, control total de tus cuentas. Detrás, oigo los sollozos suaves y calculados de Mireya. Los conozco de sobra. Es el mismo llantito que ponía de niña cuando quería algo a mí, Lana, con pasión. No llora por culpa. Llora porque todavía le funciona con todos menos conmigo. Los ojos del juez se clavan en mí. ¿Dejó de pagarles la renta, el seguro y la colegiatura? Me arde la garganta, pero asiento. Sí, su señoría. Alza una ceja. ¿Por qué? El silencio zumba en la sala. Lo dejo crecer lo justo para que todos se inclinen un poco. Luego respondo bajito pero firme, porque se fueron a Hawái sin mí, con los 450,000 pesos que ahorré para todos. Un murmullo recorre los bancos. Anselmo suelta el aire de golpe. Hasta la pluma del juez se detiene. La silla de Mireya raspa el piso. Mamá, eso no. Siéntese, señora Montes, ordena el juez. Por un segundo solo se oye el tic-tac del reloj en la pared del fondo. Recuerdo los correos, las transferencias, las noches en vela cuadrando cuentas para que vivieran cómodos. Y luego la llamada a su voz diciendo: ya fuimos la semana pasada, solo la familia. El mazo golpea la madera frío y definitivo. Reanudamos mañana con las pruebas financieras. Cuando el alguacil abre la puerta lateral, me veo en el vidrio, el pelo recogido demasiado perfecto, los ojos rodeados de ojeras pero firmes. Salgo sin mirar a mi hija. Afuera el aire huele a jacaranda mojada y tormenta. Hace 3 meses creía que mantenía unida a la familia. Esa tarde empecé a entender cuánto la había perdido ya. 3 meses antes de ese juzgado, mi vida era un silencio que dolía. Mi departamentito en Mérida era chico, pero ordenado, hecho para una sola persona que aún no aprendía a vivir sola. El único ruido era el zumbido bajo del ventilador de techo, el mismo compás que llenaba mis días desde que me jubilé. Esa tarde me senté en la mesa de la cocina con una carpeta escrita a mano: gastos familiares. El papel estaba suave en las esquinas de tanto usarla. Adentro tenía ordenados todos los recibos como maestra que se califica a sí misma prueba de que me necesitaban. Los extendí en filas. 18,000 pesos por la reparación del coche de Mireya cuando se le descompuso la transmisión. 28,000 por su renta cuando su marido perdió otro trabajo. 6,400 por el seguro familiar. 12,000 por el viaje escolar de mi nieto y al final 450,000 para las vacaciones en Hawái que creía que nos volvería a unir. Cada papelito era una confesión. Yo creía que con dinero se compraba perdón, o al menos cercanía. Cada transferencia era mi manera de decir: sigo siendo tu madre aunque no me llames. Afuera la luz se desvanecía entre las enredaderas que colgaban de los ceibos. Marqué el número de Mireya. El corazón me aleteaba como siempre antes de que contestara. Lo hizo con el mismo tono alegre que usa con los desconocidos. Hola, ma, dijo. Se oían risas lejanas, alegres. Solo quería saber del viaje, dije, forzando calidez. Hablé con el hotel la semana pasada para confirmar la entrada. ¿Todo listo para el mes que viene? Hubo una pausa que me retorció el estómago. Luego su voz ligera, despreocupada. ¡Ay! Ya fuimos la semana pasada, solo con la familia. Por un segundo creí que había oído mal. Luego vino el clic que tanto temía. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí con el teléfono en la mano mirando los recibos bajo la luz amarilla. Los números se emborronaron hasta fundirse, hasta que solo vi la forma de una verdad que me había negado a nombrar. El amor para ellos tenía factura. Y yo era la que pagaba. Esa noche me quedé en la misma silla donde recibí la llamada, con un silencio
tan espeso que zumbaba. La carpeta seguía abierta, los papeles se encrespaban por la humedad. Miré los números hasta que perdieron sentido. Ya no eran 450,000 pesos, sino años tratando de evitar que todo se derrumbara. Mis manos temblaban sobre el montón de cuentas pendientes: luz, agua, medicinas. Cada una era chica sola, pero juntas pesaban más que el techo. Pensé en las horas extras después del divorcio quedándome en la oficina, mientras los demás iban a cenar. Me decía que compraba tiempo para que Mireya creciera, perdonara, recordara que seguía siendo su madre. En cambio le enseñé otra cosa, que yo siempre llenaría el silencio con dinero. El recuerdo de esos años me apretó las costillas, las noches dormida en el escritorio, las comidas saltadas para que ella tuviera salidas y clases de baile, la forma en que mi ex me decía, terca, por creer que el amor se arreglaba con esfuerzo. Tal vez tenía razón en una cosa: nunca aprendí cuándo dejar de pagar por la paz. Afuera el río Usumacinta atrapaba la última luz, un trazo de oro temblando sobre agua oscura. Calma arriba, inquietud abajo. Se parecía exactamente a cómo me sentía. Pensé en llamarla de nuevo, exigir explicaciones, tal vez una disculpa. Pero sabía cómo terminaría ella, cansada, molesta, diciéndome que exageraba. Yo terminaría pidiéndole perdón antes de que colgara otra vez. Así que me quedé ahí, el teléfono boca abajo, el zumbido del refri rompiendo la quietud. Debajo de toda esa calma, algo dentro de mí empezaba a moverse, una corriente lenta, desconocida, empujando la orilla que había construido con culpa. Tal vez la paz cuesta más de lo que creía, susurré al vacío. Y por primera vez no estaba segura de poder pagarla. Pasó un mes antes de que Mireya volviera a llamar. El silencio entre nosotras había sido tan largo que casi creí que se había acabado, que tal vez estaba enojada pero bien, que tal vez ya no me necesitaba. Debí saber que no. Era jueves por la mañana, húmedo y quieto. Estaba pagando cuentas en línea, el tecleo suave, llenando el cuarto cuando el teléfono se iluminó con su nombre. La misma foto de hace años, ella en un vestido azul, sonriendo contra la brisa del mar. Casi no contesté. Casi. Ma dijo: sin hola, la renta está atrasada otra vez. Me la mandas hoy, son solo 40,000. Te pago la próxima semana. La línea zumbó mientras miraba los números en la pantalla. 40,000. Los conocía de memoria, la misma cantidad que enviaba cada mes, desde que se fue, la misma promesa que me ataba a su vida como un hilo invisible. Mi mano fue al ratón, por inercia, memoria muscular, guiándome al botón de transferencia. Pero algo me detuvo. Tal vez el eco de aquella llamada solo con la familia, o tal vez la quietud dentro de mí que ya no sonaba a vergüenza. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé caer los dedos del ratón. Mireya, dije, firme pero suave, solo para la familia. ¿Te acuerdas? Hubo una pausa, luego una inhalación cortante, sorpresa, confusión, quizás ofensa, y sin otra palabra colgó. El silencio que siguió no se sintió vacío, se sintió limpio. Dejé el teléfono en la mesa, la mano temblándome un poco, pero esta vez no era miedo. Era algo más ligero, algo nuevo presionando los bordes de mi pecho. Miré por las persianas los árboles meciéndose bajo el sol, y entendí que el temblor era alivio, alivio de por primera vez quedarme con algo para mí. 2 días después de esa llamada, empezó el golpeteo. No un toque golpeteo. Fuerte, deliberado, como quien te recuerda quién mandaba en esa puerta. Dejé la taza de café y me quedé helada. Por el vidrio vi a Mireya en el porche, brazos cruzados. A su lado mis papás más viejos, caras tensas y desconocidas, y un hombre de traje oscuro con maletín de cuero. Me golpeó como ola. Mi familia había llegado a mi puerta como en una intervención, solo que lo único que había hecho mal era dejar de pagar. Abría apenas una rendija lo suficiente para mirarlos a los ojos. La voz de Mireya era cortante, ensayada. Mael es el licenciado Salazar. Nos representa. No puedes cortar el apoyo así nomás. Tienes obligaciones legales. El abogado asintió abriendo ya una carpeta. Dada la dependencia de sus allegados, señora Montes, podemos exigir restitución si es necesario. La voz de mi mamá suave.
pero filosa, se metió Elvira, siempre fuiste la responsable. No empieces a rajarte ahora. Te criamos mejor. Las palabras se me clavaron como astillas. Miré de ella a Mireya a los ojos bajos de mi papá. El hombre que me enseñó a cuadrar una chequera no podía sostenerme la mirada. Algo dentro de mí se quedó quieto. Esa quietud que viene justo antes de que reviente la tormenta. Abrí más la puerta lo suficiente para que me vieran bien. Tienen razón, dije. Yo soy la responsable. Por eso paré. El aire cambió. El abogado parpadeó. La mandíbula de mi mamá se tensó, la cara de Mireya se puso roja. Antes de que pudieran responder, cerré la puerta no de portazo, solo firme definitivo. Sus voces se oyeron apagadas del otro lado, palabras duras, amenazas, pasos que se alejaban. Me quedé junto a la puerta hasta que volvió el silencio. Luego llamé al cerrajero. Para la tarde candados nuevos brillaban bajo el sol latón reluciente contra madera vieja. Cuando el último pestillo encajó, me quedé un momento con la llave fría en la palma. Pesaba más que oro, porque esta era mía. A la mañana siguiente el silencio en mi departamento pesaba más que el día anterior. Cada rincón traía eco de lo que pasó en ese umbral, los golpes, el tono del abogado, la decepción de mi mamá. Necesitaba oír otra voz, una que no exigiera ni me recordara lo que debía. Así terminé en la Biblioteca Pública de Mérida, un lugar que había pasado 100 veces, pero nunca entré desde que me jubilé. Olía a papel y cera de limón. El silencio ahí era como misericordia. La semana anterior había visto un volante círculo de lectura local martes a las 5. No pensaba ir, pero ese día necesitaba sentarme donde nadie esperara nada de mí. El grupo se reunió en un salón luminoso del piso de arriba con vista a la Plaza Grande. La mayoría hablaba del libro del mes El mar que nos separa. Yo escuchaba callada trazando el borde de mi libreta con un lápiz. Fue entonces que una mujer a mi lado se inclinó y dijo: «Pareces estar oyendo tu propia historia en vez del libro». Tenía ojos bondadosos y cabello plateado, recogido flojo en la nuca. Herminia Solís se presentó, enfermera jubilada que pasó media vida pagando deudas de su hermano. «Me recuerdas a mí hace unos años», agregó mirándome sin juzgar. Algo en su voz hizo fácil hablar. Sin darme cuenta le conté de las llamadas del viaje del abogado en mi puerta. Esperaba lástima. En cambio, la cara de Herminia se endureció no de enojo sino de claridad. «No quieren tu dinero, Elvira», dijo bajito. «Quieren tu rendición. Deja de darles las dos cosas». De su bolso sacó una tarjetita color crema y me la puso en la mano. Anselmo Ríos Derecho Familiar. Sus dedos se quedaron un segundo en los míos. «Me ayudó una vez», dijo. «Tal vez sea hora de que alguien te ayude a ti». Cuando salí de la biblioteca, el cielo era rosa pálido sobre los tejados. Por primera vez en años el aire no olía a deuda. Olía a comienzo de algo que por fin podría ser mío. Era temprano en la tarde cuando tocaron. 3 golpes rápidos, educados pero firmes. Por la mirilla vi a una mujer con suéter gris abrazando una carpeta. Su gafete brilló. «Departamento de Servicios Familiares, Estado de Yucatán». «Señora Montes», dijo al abrir. «Vengo por un reporte que recibimos. Menciona inestabilidad financiera y posible comportamiento errático». Por un latido el cuarto se inclinó. Luego todo dentro de mí se quedó muy quieto. Me hice a un lado invitándola. «Claro, pase, siéntese». Se llamaba señora Tovar, trabajadora social, con ojos que querían ser amables pero no escondían el cansancio. Se sentó al borde del sofá plumalista. «Tendré que hacer preguntas y si tiene documentación, extractos bancarios, historial médico, algo que muestre control financiero, sería útil». Asentí una vez y fui por el cajón del escritorio. La carpeta se abrió fácil, bordes nítidos bajo mis dedos. Gastos familiares, ingresos mensuales, saldo de cuenta. Cada página impecable, cada firma fechada. Las extendí como armadura sobre la mesa de centro. Cuando hablé, mi voz me sorprendió firme hasta cortés. «Encontrará mi pensión cada segundo miércoles. Hipoteca pagada el año pasado. 0 deudas pendientes». Mientras hojeaba,
marqué a Anselmo Ríos en altavoz. Su voz calmada llenó el cuarto. «¿Estás bien, Elvira?» «Esto es intimidación, no preocupación», responde claro nada más. La pluma de la señora Tovar se fue ralentizando al ver los números. «Está usted increíblemente organizada», murmuró. Esa misma semana Anselmo arregló una cita con la doctora Gloria Méndez, psiquiatra, especializada en evaluaciones de capacidad. Era precisa, pero no fría. Preguntó por mis rutinas diarias, mis decisiones, el incidente de la puerta. Al terminar se recostó. Su veredicto fue simple y firme. «Señora Montes», dijo, «usted está plenamente capacitada, deliberada y protectora». Lo que hizo no fue impulsivo, fue autoconservación. Salí de su consultorio con el informe en las manos. El papel era ligero, pero se sentía como escudo. Por primera vez en meses, no era yo la que estaba en juicio dentro de mi propia vida. A la mañana siguiente me encontré con Anselmo en su oficina cerca del Paseo de Montejo, un espacio angosto con estanterías y sol. Era más joven de lo que esperaba, 40 y tantos ojos agudos, voz baja, pero firme. Un hombre que había visto familias devorarse y aprendido a no pestañear. Señaló una silla. «Empecemos por lo que podemos probar». Le entregué una memoria que llené la noche anterior, correos, registros de transacciones, recibos escaneados de la carpeta que había gobernado mi vida. La conectó y empezó a desplazarse. Solo se oía el zumbido suave de la computadora. «Esto», dijo, «tras un minuto es tu salvavidas». En pantalla apareció un correo: confirmación Hotel Hale, Lani Lahaina, reservado por Mireya D. Callahan. Debajo, mi número de tarjeta. Las fechas coincidían perfecto, una semana antes del día que me dijo: «Ya fuimos, solo la familia». La mandíbula de Anselmo se tensó. «Usó tu cuenta». Hizo clic en otro archivo: copia digital del recibo del tour. 2 adultos, un niño. Ni mención de mí, ni un espacio, ni una invitación de cortesía. Por un largo momento no pude hablar. Sabía la verdad, pero verla en blanco y negro le quitó toda excusa que alguna vez le puse. Anselmo se recostó. La silla crujió. «No perdiste a tu familia, Elvira. Ellos perdieron la honestidad». Sus palabras debieron doler. En cambio me estabilizaron. Miré la pantalla encendida, la prueba de que lo que cargué como culpa no era más que manipulación vestida de amor. Debajo del dolor se asentó una calma extraña, pesada, segura, casi silenciosa. La calma que llega justo antes del trueno. Anselmo imprimió los documentos y los apiló en una carpeta con mi nombre grabado. «Esto va a descubrimiento», dijo. «La verdad por fin está registrada». Al salir el aire estaba cargado de promesa de lluvia. El viento se movía entre los ceibos como advertencia. Algo venía. Y esta vez no sería yo la que se doblara. El juzgado estaba más lleno que antes. No dejaban reporteros, pero la voz había corrido. Vecinos conocidos, excompañeros, vinieron a ver qué clase de madre termina en juicio por quedarse con su propio dinero. Me senté junto a Anselmo en la larga mesa de madera, palmas planas, corazón lento pero sólido. Frente a nosotros, Mireya susurraba con su abogado, el mismo tipo pulido que estuvo en mi puerta. Llevaba azul pálido, el pelo recogido, impecable. Si no la conociera, creería que estaba nerviosa, pero la conocía. Estaba actuando. El juez Ordóñez ajustó sus lentes. «Estamos para revisar la petición presentada por Mireya Callahan contra su madre Elvira Montes, alegando inestabilidad financiera e incapacidad mental. Señora Callahan, puede proceder». Mireya se puso de pie, voz temblorosa, lo justo para sonar frágil. «Su señoría, mi madre ha cambiado. Ha sido impulsiva, errática. Nos cortó de la noche a la mañana después de años de apoyo. Nos preocupa su salud, su juicio». Hizo una pausa, dejando que la sala respirara su pena. «Solo queremos protegerla». Anselmo se inclinó calmado como piedra. «¿Puedo contrainterrogar su señoría? Adelante». Se volvió a Mireya, tono parejo. «¿Quién pagó su viaje a Hawái?» Su boca se abrió, luego cerró. «Fue unas vacaciones familiares». «Responda la pregunta». Mi madre ofreció». Levantó una hoja del montón. «Este recibo muestra que se reservó a su nombre, cargado a su cuenta una semana antes,
de decirle que no era parte de la familia. Es correcto. La sala se movió. Su abogado intentó objetar, el juez lo calló. Anselmo siguió voz suave pero filosa. Y aún así aquí está diciendo que no está apta para manejar las mismas finanzas que usted explotó. La cara de Mireya palideció. La doctora Gloria Méndez tomó el estrado. La señora Montes está plenamente capacitada. Sus decisiones son medidas protectoras y racionales. El juez Ordóñez garabateó unas notas, luego dejó la pluma. La petición se desestima. Caso cerrado. La señora Montes conserva control total de sus finanzas. El mazo golpeó una vez. El eco fue como respirar hondo después de años bajo el agua. Exhalé con él un peso deslizándose de mi pecho, no victoria, no venganza, solo el alivio callado de ser vista por fin como lo que era cuerda firme y libre. La primavera regresó a Mérida sin ruido, como si la ciudad estuviera cansada de tanto escándalo. El aire olía a jazmín y sal del río. Vendí el departamento viejo y encontré uno más chico en la zona este, un segundo piso con ventanales anchos que daban al agua. Desde mi cocina veía los barcos de carga pasar lentos y seguros rumbo a algún lugar que ya no necesitaba seguir. La primera mañana ahí, la luz se derramó por el piso desnudo. Desempaqué sin prisa, sin público, platos que de verdad me gustaban, fotos enmarcadas de quien fui antes de que ser madre se volviera oficio. Horneé pan de limón. El aroma llenó cada rincón. Era la primera vez en años que mi cocina olía a placer, no a deber. Esa tarde pasaron los vecinos. La señora Duarte de abajo trajo menta fresca. Crece mejor cuando se comparte. Al otro lado del pasillo, una parejita joven me saludó tímida antes de salir con su perro. No sabían mi historia y yo no les debía una. Más tarde llegó Herminia con una botella de vino y 2 libros bajo el brazo. Se rió al ver mi estantería vacía. Esto lo arreglamos, dijo sirviendo una copa. Nos sentamos junto a la ventana, pies arriba, viendo la luz bailar en el río. Sigo pensando que debería extrañarlos más, confesé, pero no. No como creía. Herminia sonrió. Extrañar la paz es más duro que extrañar a la gente. Afuera el río brillaba oro en el sol tardío, su corriente lenta pero segura, llevándose todo sin apuro. Miré la llave en mi palma, la de esta puerta nueva, la que nadie más podía reclamar. Antes creía que la familia era algo que tenía que financiar, dije bajito. Ahora sé que la paz no necesita nómina, y por primera vez creí cada palabra.